Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy estamos grabando este video para contarles los resultados de una investigación que hemos realizado como grupo. Voy a iniciar compartiendo la pantalla para que puedan ir siguiendo conmigo la presentación al mismo tiempo que les contamos qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos investigado y cuáles son los resultados que hemos encontrado, ¿sí? Nosotros como grupo, les voy a mostrar esta diapositiva, somos investigadores de la Universidad Internacional del Ecuador. En la Universidad Internacional, como les mencionaba, estamos interesados en estudiar la parentalidad, las prácticas de crianza y el bienestar de las familias, entendiendo que el bienestar de las familias es un bienestar integral que involucra el aspecto tanto físico, económico, psicológico, social, y que es familiar, es decir, no solamente estamos interesados en estudiar el bienestar de los niños, que es muy importante, pero que no podemos estudiarlo por solitario. Tenemos que entender también que los niños se crían, se desarrollan en un sistema y por tanto el bienestar de sus padres es parte importante del bienestar de los niños también. Entonces, hoy este equipo está Evelyn y Daniel en cámara, en un ratito también van a ver a Joaquín. Les vamos a contar qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos encontrado y cómo esto que hemos encontrado puede verse reflejado en mejores prácticas de crianza para el bienestar de las familias y el bienestar también de los niños. Va a ser un gusto compartir estos minutos con ustedes. Listo, vamos a empezar. Listo, bueno, en la historia de las competencias parentales, hace muchísimos años, pues unos investigadores, así como nosotros, empezaron a estudiar cómo los papás y mamás criaban a sus hijos. Esto se debe a que la forma en que criamos a los niños, pues tiene un gran impacto en su desarrollo emocional y social. En las investigaciones descubrieron que la forma en que los padres cuidan y educan a sus niños es muy importante para que crezcan en un entorno feliz. Bowlby, que es la persona que vemos ahí en el medio, fue uno de estos investigadores. Él encontró que la forma en que un niño se siente seguro y querido depende de cómo lo cuidan sus papás en los primeros años de vida. Otro investigador, o una investigadora, disculpen, llamada Baurumint, descubrió que hay tres formas de estilos de criar a los niños. Estos son autoritario, democrático y permisivo. Entonces, uniendo estas dos perspectivas junto a otras ideas, se crean las competencias parentales, que es la capacidad de los padres para adaptarse a las necesidades de ese momento de sus hijos, teniendo en cuenta las oportunidades y el entorno. En 2014, los investigadores Gómez y Muñoz, que son los que vemos a la derecha, crearon una herramienta para evaluar estas competencias, conocida como la escala de parentalidad positiva o E2P, y identificaron cuatro competencias principales. Esas competencias son primero la vincular. Esta competencia se trata de crear un ambiente seguro y afectuoso. Los padres deben ser cariñosos, mostrar interés y construir una relación basada en la confianza. Esto se puede ver en gestos como abrazos, sonrisas y escuchando activamente a los niños. La siguiente competencia es la formativa. Aquí los padres deben ayudar a sus hijos a aprender y desarrollarse. Esto implica guiar a los niños a lo largo de su vida, establecer normas claras y promover un aprendizaje positivo. Es fundamental que los padres enseñen a sus hijos sobre la vida y cómo relacionarse con los demás. Después tenemos la competencia protectora. Esta competencia se refiere a la capacidad de cuidar y garantizar la seguridad de los niños. Los padres deben satisfacer las necesidades básicas de sus hijos, tanto físicas como emocionales. Además, deben organizar su vida diaria para que los niños se sientan seguros y protegidos. Por último, la cuarta competencia es la reflexiva. Esta competencia implica que los padres piensen justamente sobre su forma de criar. Deben evaluar cómo sus propias experiencias afectan en su forma de criar con sus hijos. Esto incluye reflexionar sobre lo que están haciendo bien y en las áreas que podrían mejorar. Por otro lado, pues el bienestar es el conjunto de elementos que le permiten a una persona sentirse feliz y tranquila, no solamente consigo misma, sino también con las relaciones que mantiene y el entorno que lo rodea. El modelo PERMA fue propuesto por Martin Seligman
un psicólogo muy positivo y consta con 5 pilares que definen colectivamente el bienestar. Positive emotions o emociones positivas, que es básicamente el sentirse bien, el engagement o compromiso, que es estar totalmente inmerso o comprometido en una actividad, relationships, que son las relaciones o estar conectado genuinamente con los demás, meaning o un propósito, es tener un propósito, un sentido de existencia, y el achievement o un logro, que es sentirse realizado y satisfecho. Y es que cuando hablamos de padres y madres, gran parte de esos pilares se desarrollan alrededor de sus hijos. Y pues basándonos en esto, hemos encontrado que cuando los padres sienten bienestar, presentan un aumento de sus competencias parentales. Esto significa que responden de una manera eficiente y cálida a las necesidades de sus hijos. Son capaces de adaptarse a las capacidades cognitivas y sociales del ciclo evolutivo de su hijo y tienen las herramientas necesarias para brindarles espacios de cariño, conversaciones amorosas, juego, seguridad, salud y bienestar. Por otro lado, y es que sabemos que la mayoría de padres se encuentran en la búsqueda constante del bienestar de sus hijos, velando por su salud, integridad y felicidad. Sin embargo, problemas de la vida cotidiana, dificultades económicas, laborales, de salud o en las relaciones afectan la salud emocional de los padres. A raíz de esto, y en nuestro trabajo como investigadores, encontramos que cuando los padres no se sienten bien, es decir, cuando experimentan malestar, por ejemplo, cuando tienen mucho estrés, ansiedad o depresión, las competencias parentales disminuyen muchísimo, lo que implica que los padres tiendan a comportarse de manera hostil, maltratante e incluso pueden llegar a presentar agresión física y o verbal con sus hijos, aun cuando los padres se opongan a este tipo de conductas en su crianza y aun cuando los padres sientan mucho amor con sus hijos. Esto es como cuando nos sentimos enfermos, nos duele el estómago, la cabeza y tenemos que hacer una tarea muy importante. Quizá nuestro desempeño no sea el mejor. En cambio, cuando estamos saludables, tenemos energía y vamos a cumplir la tarea de la mejor manera. La crianza es una tarea y la salud física y emocional de los padres es muy importante para que puedan cumplirla de la mejor manera. Perfecto. Y bueno, en continuación de lo que pues mencionaba Evelyn, también hay una influencia de las competencias parentales en el bienestar infantil. ¿Por qué? Pues bueno, vamos a primero evaluar cuando existen competencias parentales. La calidad de la relación padre-hijo es mucho mayor cuando existen o se evidencian estas competencias parentales a lo largo de la crianza. Estos estudios que hemos encontrado pues respaldan que la relación padre-hijo en distintos campos, en distintos ámbitos, tales como la confianza, tales como la cercanía y tales como la afectividad, se ven incrementados cuando existen estas competencias. ¿Sí? Sin embargo, cuando las competencias parentales dentro de la crianza están ausentes o son mínimas, realmente trae un gran repertorio de consecuencias, tales como la presencia de un mayor estrés percibido por parte de los padres ante conductas desafiantes por parte de sus hijos. Es decir, al contrario de cuando están presentes las competencias parentales, la relación padre-hijo se deteriora de gran manera, ¿sí? De igual manera, el malestar psicológico en los hijos, según Karin y en su estudio en el 2020, nos demuestran que existen sintomatología relacionada con malestar psicológico y con trastornos eh, que son más propensos a desarrollarse en un futuro, tales como sintomatología de ansiedad y depresión, que están presentes cuando existe una ausencia o carencia de competencias parentales. ¿Sí? Sin embargo, también hay que recordar que en ausencia o en presencia los extremos son malos. Siempre que exista una polarización o dos ámbitos totalmente polarizados dentro de cualquier tipo de relación, especialmente en la crianza, es negativo. El abandono y la sobreprotección también demuestran una falta de competencias parentales. ¿Sí? Esto es importante recordarlo, ya que ante abandono o sobreprotección, los niños pueden presentar dificultades o una ausencia de desarrollo en su autonomía y una baja autoestima, ¿sí? Y todo lo que esto conlleva. Como podemos ver,
Ahora, las competencias protectoras son aquellas que han demostrado mayor incidencia en el bienestar infantil. ¿Por qué? Justamente por lo que mencionaba anteriormente. ¿Sí? Una mejor relación padre-hijo trae distintos beneficios. ¿Sí? A lo largo de la crianza, estas competencias protectoras que ya nos comentó Daniel, pues su definición y cómo se trabajan, nos trae menor percepción de estrés ante comportamientos desafiantes, como lo mencioné anteriormente, y ante comportamientos disruptivos en cuanto a emociones. ¿Sí? Cuando los niños demuestran emociones displacenteras ante los padres, normalmente la presencia de competencias protectoras trae un beneficio que es un mejor manejo de dichas emociones con las cuales el niño se siente eh, reconocido, valorado y aceptado. De igual manera, las habilidades sociales de niños se han encontrado más desarrolladas al ingresar en la adolescencia cuando existen competencias protectoras dentro de la crianza en su infancia de 4 a 7 años, sí, que es justamente de lo que se trata nuestro estudio. Y finalmente, también podemos reconocer que la relación padre-hijo, como lo mencioné anteriormente, es mucho más estable y segura. Finalmente, ¿por qué son necesarias estas competencias parentales en la niñez? Bueno, al tener una mejor relación padre-hijo, los niños tienden a tener conductas externalizantes de sus emociones. Esto significa que existe una facilidad para intervenir y apoyar en momentos de crisis. Este apoyo, esta intervención por parte de padres y redes de apoyo son vitales dentro de el ciclo que nosotros estamos estudiando, ya que permite desarrollar un mayor sentido de bienestar por su parte. De igual manera, si no se prioriza el desarrollo de estas competencias, los hijos perciben mayor malestar y presentan sintomatología, como lo mencioné anteriormente, relacionada a trastornos como ansiedad y depresión. Esto influirá en su bienestar y en su percepción del mismo, el cual, recalcamos una vez más, tiene que ser la prioridad en todas las etapas de crianza, especialmente en esta etapa en la cual los padres son el núcleo social de los niños y que sin su apoyo, sin la valoración y reconocimiento que le otorgan las competencias parentales dentro de la crianza, no podremos obtener. Bueno, con esta entonces introducción respecto de lo que la teoría ya sabe, nos dice la ciencia ya respecto de la importancia de las competencias parentales tanto en el bienestar de los niños y también sobre cómo el bienestar de los padres es un predictor o parece ser que influye en cómo ellos son padres y en su crianza, es que nosotros hemos desarrollado este estudio, esta investigación, ¿sí? En esta investigación participaron 62 padres de niños de 4 a 7 años residentes de áreas urbanas y rurales del Ecuador, ¿sí? Y aplicamos algunas herramientas. Estas herramientas sirven para recoger datos, para que ellos nos cuenten cómo se sienten, cómo viven, quiénes son, ¿sí? Y encontrar a través de estos datos que recogimos, si es que existen asociaciones y así entender y explicar lo que está pasando, ¿sí? Más o menos de eso va la investigación. Entonces, hemos aplicado un cuestionario sociodemográfico. Esto implica preguntarles cosas como cuántos años tienen, con qué sexo se identifican, cuál es su nivel socioeconómico, su estado civil, la zona de residencia, cuántas horas de trabajo tienen los padres, todo esto como para entender si es que alguna de estas variables o alguna de estas cosas que les estoy contando, si la edad, el sexo, influye en las competencias parentales o en el bienestar de los padres, ¿sí? Ya les voy a contar qué fue lo que encontramos. También aplicamos un cuestionario de las características psicológicas de los niños. Esto les preguntamos a los papás. ¿Qué hicimos? Les preguntamos que porfa puntúen de un 0 a un 10 estos niveles de depresión, ansiedad, irritabilidad, agresividad, impulsividad, ansiedad, todos estos puntajes, cómo los veían en sus hijos, reflejados en sus hijos. Les hicimos preguntas como, del 0 al 10, puntúa qué tantas conductas de depresión ves en tu hijo. Como depresión les explicamos a los papás que era tristeza, llanto, etcétera, ¿sí? Y además, para terminar, les aplicamos unos cuestionarios a los papás, que era un cuestionario de síntomas de depresión, se llama PHQ-9, un cuestionario de síntomas de ansiedad que se llama GAT-7 y el cuestionario de nuestra variable más importante, que son las competencias parentales, que se llama el E2P. Ahora les voy a contar qué es lo que encontramos, ¿sí?
Como resultados, primero, encontramos una asociación. ¿Qué significa una asociación? Que al parecer una variable se encuentra al mismo tiempo que otra, es decir, una de estas situaciones, por ejemplo, de las competencias parentales, reflexivas, vinculares, lo que les contó hace un ratito Dani, ¿sí? Parece que están asociadas al bienestar de los padres. Es decir, encontramos que a mayor bienestar, es decir, cuando los padres se sienten bien, más competencias parentales. También encontramos que cuando las competencias parentales están disminuidas, más síntomas psicológicos tienen los hijos, es decir, más depresión, más ansiedad tienen los niños. También hicimos un análisis de regresión lineal. Este análisis nos permite entender cómo algunas de estas situaciones, de estas variables, predicen otra más grande. Hemos encontrado que las habilidades sociales de los niños y la ansiedad de los padres predicen el 22% de la ansiedad de los niños. ¿Qué significa esto? Que hemos encontrado que las habilidades sociales de los niños, es decir, su capacidad de hacer amigos, de sentirse bien en situaciones sociales, eso, además, la ansiedad de los padres, es decir, este malestar, esa preocupación extrema de los papás, parecen explicar qué tanta ansiedad tienen los hijos. Esto es súper importante porque con esto entendemos que en donde los psicólogos tenemos que trabajar es mejorando las habilidades sociales de los niños porque somos seres sociales y necesitamos en ambientes sociales sentirnos bien, disfrutar la compañía de un otro, ¿sí? Y también tenemos que trabajar la ansiedad de los papás, definitivamente, si eso es lo que hemos descubierto. Y finalmente el análisis de mediación. Este análisis que nos dice que una variable influye en otra y esa otra influye en la otra. Y hemos encontrado entonces que la ansiedad de los padres afecta las competencias parentales y las competencias parentales afectan la ansiedad de los hijos, ¿sí? Que es nuestro resultado más importante y es lo que queremos contarles, que básicamente los papás que presentan niveles más altos de ansiedad tienen disminuidas sus competencias parentales y a su vez los niños que tienen, los papás disminuidas las competencias parentales, tienen índices más altos de ansiedad. ¿Qué significa eso? Que tenemos que reconocer que para que los niños experimenten bienestar, tenemos que sostener, acompañar y promover también el bienestar de los padres, porque nadie da lo que no tiene. Entonces, un papá que en la crianza quiera que su hijo se sienta bien, tiene que trabajar también en su propio bienestar. Esto es algo que muchas veces los psicólogos y los educadores pasamos por alto y queremos trabajar y desde un lugar obviamente de amor y de preocupación, queremos trabajar por el bienestar de los niños, pero perdemos de vista el que los padres también son importantes dentro de ese bienestar y que nadie da justamente lo que les decía, nadie da lo que no tiene. Si es como si yo a alguien le pido, oye, dame una manzana y no tiene, ¿cómo me la va a entregar? ¿Me explico? Es lo mismo, ¿sí? Entonces el papá tiene que sentirse bien, medianamente bien, ¿cierto? Con las dificultades que la vida cotidiana tiene, pero con eso experimentar, cierto nivel de bienestar para poder desde ese lugar criar a sus hijos. Finalmente, este estudio, como les mencionaba, pues puede ayudar a educadores, a psicólogos, a padres a reconocer que cuando veo a mi hijo mal, cuando veo a mi hijo triste, cuando veo a mi hijo decaído, tengo que necesariamente preguntarme cómo estoy yo, cómo está mi nivel de ansiedad, cómo están mis niveles de depresión, cómo está mi nivel de agresividad, porque muchas veces es más fácil como padres, más que fácil, es más evidente como padres reconocer que tal vez nuestros hijos no le están pasando bien y llevar a nuestros hijos al psicólogo cuando realmente la pregunta debe ser, ¿será que yo también necesito apoyo? ¿Será que esto que me está pasando en la vida, este estrés tan fuerte que estoy experimentando, necesito sobrellevarlo de alguna otra manera? ¿Sí? Entonces, las intervenciones en crianza deben enfatizar la importancia del desarrollo de las competencias parentales. Esto siempre visto desde un bienestar integral familiar. ¿Para qué? Para mejorar resultados conductuales, emocionales, cognitivos y sociales de los niños. ¿Sí? Muchísimas gracias por su atención. Ha sido un gusto investigar justamente para ustedes, para que las familias puedan entender qué es lo que pasa alrededor de ellas y cómo solucionar estos aspectos relativos a la crianza que muchas veces pensamos que no tienen nada que ver con el bienestar de los propios padres. Nosotros hemos encontrado que sí y queremos compartirles estos resultados porque la ciencia detrás de la psicología no debe quedar solamente en artículos científicos, sino que tiene que estar a la disposición de aquellas personas que sí pueden hacer algo al respecto. ¿Sí? Entonces, este simposio creo que nos da esa oportunidad, que es conectarnos con ustedes y entregarles justamente esos actores que pueden modificar situaciones de su propia vida o del ambiente, los resultados que hemos encontrado. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Esperamos que hayan disfrutado nuestra exposición. Hasta luego.